Bueno, hola, muy bienvenidos a una nueva Weekly Kickoff de InView, la número 97. En esta oportunidad, junto a Mateo, vamos a estar dando un update de nuestras carteras onshore-offshore, las carteras modelos que ponemos a disposición todos los inicios de cada mes, con los fact sheets y los cambios correspondientes, y también vamos a hablar un poquito del contexto macro, tanto a nivel internacional, donde me voy a ocupar yo, como a nivel local con las últimas novedades que hubo en la plaza, tanto en materia de inflación como en materia de las últimas medidas que se anunciaron este fin de semana o los lineamientos de las medidas para ver el impacto que tiene, sobre todo en las decisiones de portafolio. Un poquito la hoja de ruta, entonces, va a ser esta. Hay bastantes cosas que tenemos para mencionar, por lo tanto, vamos a avanzar ya y nos metemos en el tema del contexto macroeconómico global. A ver, lo más relevante de la semana pasada vino, lógicamente, por el dato de inflación. El dato de inflación norteamericana trajo buenas noticias y malas noticias. Y creo que digamos, el gráfico de la izquierda, como ustedes pueden ver, refleja esos dos lados del vaso medio lleno y vaso medio vacío. Por un lado, la inflación, la headline, es decir, la inflación total, el CPI, como se conoce allí, vino con un nuevo descenso interanual, se ubicó en 4,9%. Me acuerdo cuando hace 12 meses atrás, aproximadamente en este mismo sitio, hablábamos de que no nos parecía descabellado que hacia fin de este año, fin del 2023, la tasa de interés de la Reserva Federal y la inflación norteamericana se encontraran, digamos, en la zona del 4,5%. Era una apuesta bastante agresiva, teniendo en consideración que estábamos hablando de que la inflación en los Estados Unidos corría a una velocidad de casi el 8,5% anual, y finalmente está ocurriendo. ¿Sí? Finalmente está ocurriendo. Fíjense en el gráfico, como les dije anteriormente, son las barras blancas que estamos viendo aquí, las que claramente, digamos, tienen una tendencia decreciente muy acelerada, ¿sí? Pero lo que sí está costando es la denominada inflación núcleo. La denominada inflación núcleo que viene determinada por las barras azules. Fíjense que las barras azules y las barras blancas desde la salida de la pandemia se venían moviendo en bastante sincronía, y siempre la barra blanca, que era el elemento de inflación agregada, incluía la núcleo y otros rubros estacionales, estaba, digamos, con un altor mayor a la de la inflación núcleo. En los últimos meses esto se frenó, incluso en los últimos 2 meses la inflación núcleo estuvo por encima de la inflación headline, digamos. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que hay una parte no menor de la inflación que todavía es una inflación estructural que tiene, digamos, su origen en esa gran cantidad de emisión de dinero que se hizo durante la pandemia y que no solamente, digamos, está pudiendo ser morigerada con la suba de las tasas de interés, sino que requiere de algún shock adicional monetario, sobre todo de la restricción de la hoja de balance de la Reserva Federal. Y esto conspira con los problemas que fueron apareciendo durante las últimas semanas, sobre todo con todo lo que tiene que ver con el sector de bancos regionales en los Estados Unidos, que de alguna u otra manera está impidiendo que la Fed pueda cumplir en tiempo y forma con la reducción de la hoja de balance que se había planeado inicialmente. Fíjense sobre la base de la derecha, como les dije anteriormente, hay algunos elementos de la inflación headline que están morigerándose todavía a un ritmo alto. Alimentos, por ejemplo, durante 2 meses consecutivos creció al 0% de manera mensual, pero todavía crece una tasa interanual del 7,7%. Servicios energéticos, hubo una deflación, tercera deflación mensual consecutiva, 1,7, menos 1,7, menos 2,3, menos 1,7, y moderándose bastante en el avance interanual, 5,9%. Ahora, hay
hay una parte sticky de la inflación que tiene que ver con todo lo relacionado al shelter. Shelter es todo lo relacionado al negocio inmobiliario en los Estados Unidos y eso tiene que ver con los alquileres, con el mantenimiento de los hogares, con otras cuestiones relacionadas al inmobiliario y real estate, que no solamente, digamos, crece de manera mensual, esta vez fue abril 0,4% contra el mes de marzo, sino que crece a una velocidad del 8,1% todavía interanual. Y esto a pesar de algunas dificultades que ya hemos visto, sobre todo por el lado de la demanda en real estate, con la gran suba que tuvo la tasa de interés de las hipotecas en los Estados Unidos. De alguna u otra manera estamos ante una situación que, si se quiere, todavía el mercado real estate a nivel agregado no ha acusado el impacto de estos niveles de tasa de interés y de desaceleración en la demanda hipotecaria, pero de alguna u otra manera existe un lag entre 6 a 12 meses del impacto real de esto cuando las tasas alcanzan los niveles que tienen hoy de la tasa de la Reserva Federal, ¿no? Niveles del 5 un cuarto, como podemos ver ahí. Efectivamente, estamos ante una situación donde todo el mercado está esperando que la parte del shelter, que es la parte más sticky de la inflación, empiece a erosionarse, si se quiere, a partir de la segunda mitad de este 2023 y con eso definitivamente derrotar el flagelo inflacionario en los Estados Unidos, al menos desde el punto de vista de la estadística. Después, obviamente, todavía quedan muchas de las cuestiones centrales vinculadas a una inflación que está siendo difícil de bajar en otros sectores y que tiene que ver con esta estructura de mayor dinero circulando en la economía norteamericana. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con la inflación de carácter transicional o transitorio, ¿sí? Que había implicado el COVID y la disrupción de todas las fuentes de oferta global, están siendo prácticamente restablecidas a la normalidad pre-COVID. Y una cuestión central que se vislumbra en esto tiene que ver con la inflación mayorista. La inflación mayorista marcó la inflación núcleo mayorista del mes de abril 5,4% y 2,6% la inflación mayorista headline. Esto vislumbra un buen leading indicator hacia adelante, sobre todo para el dato de inflación agregada de los próximos meses y siempre y cuando, digamos, se mantenga la dinámica de la economía global actual, ¿sí? Donde parecería ser que todavía el efecto de los bancos regionales sobre el nivel de actividad no está pegando de lleno, todavía viene en el margen, pero sí se vislumbran algunos datos de, si se quiere, enfriamiento del mercado laboral, que es el primer síntoma de la economía real, al menos donde el Banco Central norteamericano, la Fed, comenzó a señalar hace meses atrás que iba a haber cierto dolor para poder encarrilar la inflación a la zona de confort de la Reserva Federal, que en este caso es un índice que se llama el PCE, el PCE, que lo monitorea en la zona del 2,5%. De allí y bajo esta lógica, la Reserva Federal hizo un movimiento de 0,25 puntos básicos perdón, sí, 0,25% o 25 puntos básicos de ajuste de la tasa de interés, llevándola al nivel del 5 un cuarto. Y en el mismo momento, la Reserva Federal está planteando nuevamente que las tasas deberán permanecer lo suficientemente altas durante todo el 2023 para generar que la inflación termine de ponerse de rodillas para volver a las zonas de confort según la entidad monetaria norteamericana. Nuestra sensación es la siguiente. Creemos efectivamente que si este no fue el último ajuste de tasa de interés, el próximo marcará el techo del quantitative tightening, al menos desde el punto de vista del costo del dinero de la tasa de la Reserva Federal. Fíjense en el gráfico cómo los subsidios, los pedidos de subsidios semanales de desempleo en los Estados Unidos, a través de la media móvil de las últimas 4 semanas,
ya están arriba de los 240.000 solicitudes semanales. No es un número todavía que genera, si se quiere, alerta significativa sobre el nivel de actividad, pero sí es un número significativamente mayor a los 200.000 que promediaba al principio de año, digamos, ¿no? Entonces, ese es el primer síntoma, todavía no se ve en la tasa de desempleo, pero sí se observa que, por ejemplo, el costo laboral, ¿sí? Medido por el ingreso promedio por las horas trabajadas, está creciendo, digamos, o sigue creciendo por debajo del nivel de inflación o ahora en este momento alineado al nivel de inflación, a un nivel anualizado de la zona del 4,9-5%. Y esto pensamos nosotros que en la medida que la actividad eh, se ralentice un poquito más, empiece a aumentar la tasa de participación, es decir, más personas que buscan empleo se sumen al mercado laboral y eso aumente la oferta laboral, debería, digamos, contener cualquier tipo de presión salarial, digamos, ¿no? Lo que realmente nos está preocupando, sobre todo desde el punto de vista de la inflación, tiene que ver con la dinámica del shelter que les comentaba anteriormente y del real estate, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque también un tercio del indicador de inflación a nivel agregado se explica por este rubro. Por lo tanto, es, si se quiere, el último recobijo de presión inflacionaria que queda fuerte, digamos, en los Estados Unidos antes de ver al menos índices de inflación por debajo del 4%. Para ello, nosotros pensamos y estamos bastante alineados con la Reserva Federal de que las tasas de interés en la zona del 5,25, 5,5, si así llegan, van a tener que mantenerse por bastante tiempo. Al menos no compramos esta hipótesis del pivot de la Fed, ¿sí? Salvo, lógicamente que esto es algo que no podemos proyectar a futuro, un crash de la actividad económica producto de una aceleración de la crisis bancaria, ¿sí? Hoy por hoy, el principal sector o la principal alarma que se prende en la economía norteamericana, con resultados explícitos y con cuestiones no menores de salvatajes de bancos que están ocurriendo con una celeridad mucho mayor a la prevista, tiene que ver justamente por el canal de los bancos regionales. Y esto es importante porque, como dijimos en otras weeklies anteriores, son los bancos regionales los que estaban mucho más propensos a presentar una predisposición mucho más marcada a la intermediación financiera tradicional de los bancos, es decir, de prestar y ofrecer crédito a personas y a los pequeños y medianos comercios en los Estados Unidos. Y claramente hay un parate significativo allí, digamos, en un contexto donde se produce una concentración muy marcada de la banca norteamericana. Los balances de las entidades bancarias así lo dejaron ver, pero hay una posición dominante de los tres principales bancos norteamericanos, como es el JP Morgan, el Bank of America y el Wells Fargo, en cuanto a la absorción de los nuevos depósitos, a costa justamente de las corridas que están sufriendo muchos bancos regionales. Y eso, de alguna u otra manera, tiene un impacto en el canal de crédito que tarde o temprano va a comenzar a sentirse fuerte en el nivel de actividad. ¿Por qué? Porque además son los bancos grandes mucho más aversos a prestar bajo estas condiciones en un contexto donde ya estratégicamente tenían una posición mucho más defensiva desde hace 12 meses. Es decir, el gran tamaño de los bancos que hoy están ganando concentración en el mercado americano hace que no sean muy lending dependent en el sentido de que la unidad de negocios de la intermediación financiera no es tan significativa en agregado de la unidad de negocios de todas las entidades, como para ser muy agresivos allí en momentos donde la situación económica está de alguna manera enfriándose. Y un poquito lo que estamos viendo en la curva de los bonos del Tesoro americano, para seguir de cerca, es que ya en los plazos de 2 años hacia adelante continúa la compresión de spreads, ¿sí? Fíjense que el 11 de abril es la curva de los bonos del Tesoro americano azul,
y la curva al cierre del día viernes es la curva roja. Fíjense la diferencia que empieza a haber, digamos, de compresión en favor de los bonos de 2 años en adelante. Esto claramente muestra de alguna u otra manera señales de potencial recesión en los Estados Unidos, mientras que los tramos cortos, que son nuestros tramos preferidos, si ustedes han leído nuestros research o las sugerencias de cartera, todavía influenciados por dilucidar dónde va a estar el techo del quantitative tightening de la Fed, digamos, ¿no? Fíjense que los tramos que van de 2 a 1 año, de 2 meses a 1 año, por encima del 5%, con el nivel de máximo entre 5,2, 5,3% anual en la zona de 4 a 6 meses. Por lo tanto, seguimos siendo constructivos en ese tramo de la curva. Nos parece que hoy el trade-off de riesgo-retorno es bastante significativo y atractivo. El costo de oportunidad de ubicarse en otros tramos un poco más largos, no de la curva de Treasury, porque desciende brutalmente, fíjense, el rendimiento, un bono a 2 años está por debajo del 4%, sí, pero contra los bonos investment grade de muchas empresas, todavía creemos que hay valor en el tramo corto de los bonos del Tesoro americano, antes de buscar alternativas en la zona de investment grade. Ahora, lógicamente hay un factor que nada, puede generar bastante ruido de corto plazo en ese tramo de la curva, que es la discusión del techo de la deuda en los Estados Unidos. Ya hemos visto muchas veces esta película. Toda esta película termina con cierto final feliz, digamos, ¿no? Una negociación entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano de ampliar ese techo de endeudamiento para evitar el default norteamericano. Eh, Digo, nosotros seguimos siendo constructivos ahí, descartando prácticamente que haya posibilidad de default norteamericano. Ahora, cuanto más se dilate la situación de llegar a un acuerdo y cuanto más ruido político haya, digamos, mayor volatilidad vamos a tener en ese tramo de la curva, ¿sí? De esa manera, creemos nosotros que no llegará la sangre al río, pero de alguna u otra manera sí estamos en condiciones de decir que hoy por hoy hay un premio en esa parte de la curva del tesoro, justamente por este ruido que podemos ver. Según las estimaciones que hacen algunos analistas o incluso eh, algunos políticos, la propia Janet Yellen dio alguna visibilidad del horizonte temporal de cuántos recursos tendría el tesoro para afrontar el pago de la deuda y el pago de los gastos corrientes sin que se llegue a un aumento justamente del techo de endeudamiento. Algunos hablan de que el deadline podría ser la primera semana de julio, otros hasta fin de julio señalan que no habría problemas. Pero bueno, este es un juego político del cual nosotros no vamos a participar. Obviamente vamos a seguir muy de cerca la situación, pero sin lugar a dudas es una cuestión que eh, asignamos casi 0% de probabilidad de ocurrencia, porque si en el caso de que esto ocurriera, vamos a estar mucho más preocupados por otras situaciones que por ver si efectivamente este tramo de la curva marcaba el premio suficiente para nivel de riesgo de una situación de default. Lo que sí estamos viendo, ¿sí? En el gráfico de abajo a la derecha, es precisamente la cara de la inversión de la curva entre la inversión de 10 años y 2 años. Fíjense este movimiento. La curva viene invertida hace rato, digamos, ¿no? Es decir, que un bono a 2 años está rindiendo más que un bono a 10 años de la tesorería americana. Pero acá fíjense que hay una reversión de esto, ¿sí? Y cuando comienza esa reversión, la historia muestra que cuando prácticamente se equiparan los rendimientos de los bonos del tesoro a 10 años con los bonos del tesoro a 2 años, ahí empieza la recesión económica. Cuando vamos a buscar la historia, muestra básicamente eso. Fíjense que acá, en fines de la década del 80, revierte. Cuando pasa aquí a una situación neutra, viene la recesión. También ocurre en la crisis de las empresas tecnológicas de la burbuja del 2000, ¿sí? Fíjense, empieza a revertirse acá y una vez que traza ahí ya la recesión es un hecho. Lo mismo en la recesión de las hipotecas subprime.
Y acá, digamos, quizás el dato, digamos, que uno trata de hacer algunas comparaciones de si esta situación es bastante similar o no a la década del 70. Bueno, fíjense que la curva en la década del 70, a mediados de la década del 70, se ha invertido bastante tiempo, ¿sí? Ha ido a buscar nuevamente el sector neutral acá, no lo llegó y recién la recesión se dio un par de años después. Es cierto que esta es la recesión más anunciada de la historia en los Estados Unidos. Nosotros creemos que efectivamente puede haber algún tipo de comienzo de contracción de nivel de actividad a fines de este año, principios del año próximo. Eh, Cuando uno intenta modelizar o intenta proyectar una recesión suave, prácticamente es imposible hacerlo porque con semejante nivel de liquidez que hay hoy en el mercado, con semejante nivel de riesgos abiertos y apalancamiento, cuando empieza la dinámica de una recesión es muy difícil que se trate de una recesión suave. Ahora, la pregunta es si esa recesión que se está anticipando finalmente va a venir o no, y si es el golpe final a esta inflación núcleo que yo les hablaba recientemente, que es muy difícil de bajar, al menos con la herramienta solamente de tasa de interés. Y bueno, ese es el gran dilema que hoy hay en el mercado y por lo tanto el gran dilema que hoy tiene uno para armar justamente carteras de inversión con las relaciones riesgo-retorno entre una tasa de interés de bonos del tesoro corto hasta un año que rinde casi entre el 5,2 y el 4,5% anual, y los niveles de valuación que tiene hoy el equity norteamericano con el S&P 500 teniendo una tasa de relación riesgo de precio ganancias en la zona de 19 veces y con papeles importantes, ¿sí? Con papeles que han liderado fuertemente la recuperación del mercado durante esta primera parte del año, cotizando en niveles bien arriba de 25 veces de precio ganancias, como son las principales acciones tecnológicas. Hoy por hoy creemos que el mercado de equity ofrece poco descuento, digamos, atractivo para posicionarse de lleno allí y estos niveles de tasa de interés por arriba del 5% anual de los Treasury en un contexto de inflación que ya se ubicó abajo del 5% anual, bueno, hacen que efectivamente sea un costo de oportunidad muy grande para tomar dosis adicionales de riesgo. Último comentario de contexto, fíjense el índice de bancos regionales, ¿sí? Que como viene con una situación de caída en los últimos, solamente desde los últimos 2 meses y medio de 35% casi. Hay varios bancos que fueron absorbidos en el medio, bancos importantes en términos de cantidad de activos y en cantidad de presencia justamente en la intermediación financiera, y hoy están en el centro de la escena el PacWest, después de que el First Citizen haya sido absorbido por el JP Morgan, y es como que eh, la sensación da que todavía la situación no está estabilizada del todo, ¿sí? Esa situación, aún con el arsenal de medidas que lanzaron de manera coordinada y conjunta el Tesoro americano con la Reserva Federal y con la Agencia de Aseguradoras de Depósitos, todavía no es suficiente para parar la sangría. Estamos viendo una salida de depósitos muy importante de estos bancos regionales, de gente que se asusta independientemente de si su depósito está asegurado o no, y va a los nombres fuertes, a los nombres propios. Y esos nombres fuertes tienen como punta de lanza al JP Morgan con 50% de captación de los nuevos depósitos. El mercado para nosotros está demasiado optimista con una rebaja de tasa de interés, ¿sí? De hecho, fíjense que solamente para la nueva reunión de la Reserva Federal que va a estar determinada el 14 de junio, hay un 12% de probabilidad de un hike de 25 puntos básicos. Nosotros no somos tan optimistas ahí aún. Y de vuelta, menos optimistas somos con este forward guidance de la tasa de interés que está teniendo el mercado, y creemos que eso, de no convalidarse, sí puede ser un golpe importante para el equity, digamos, ¿no? Mucho del equity tiene embebido esta probabilidad de rebaja sustancial de tasa de interés a partir de la segunda parte del año en curso. No lo vemos, salvo que ocurra algún efecto
fuerte cisne negro que haga recalcular todo lo que tiene que ver con las expectativas de actividad económica. A modo de conclusión, antes de pasar a las carteras puntuales, el techo del quantitative tightening estaría cerca, si es que no ha llegado aún. Asignamos un poquito más de probabilidad de un 25, de una suba de 25 basis para la próxima reunión de junio, y hasta ahí llegaría la Fed. El factor sticky de la inflación, bueno, acá estamos más cercano a la Fed de lo que viene reiterando hace varios meses, digamos, ¿no? De que las tasas deberán estar lo suficientemente altas en los niveles actuales de nominalidad para terminar de darle el último golpe a la inflación. Sí, lo que vemos que otros bancos centrales aún todavía tienen quizás un poco más de margen para seguir subiendo las tasas de interés. La semana pasada el Banco Central de Inglaterra y el Banco Central Europeo han subido 25 veces las tasas de interés. Creemos que todavía ahí no se ha alcanzado el break-even, por lo tanto, nos parece que los pares cambiarios actuales de euro-dólar o libra-dólar tienen, digamos, cierto sustento para al menos mantenerse en los niveles actuales, es decir, ver a un dólar que sigue debilitándose un poquito en el margen, un poquito, no mucho más de lo que vemos en esta tendencia del 2023, siempre que no es un efecto de flight to quality. Y lo que sí tenemos algunas dudas es los datos macroeconómicos de China no están viniendo lo suficientemente sólidos como se esperaba cuando se decidió reabrir la economía, ¿no? Cuando se decidió abandonar la política de COVID-0. Y esto es un signo de alarma, no solamente para China, ¿sí? Sino para el resto del mundo, sobre todo por el impacto en precios de los commodities. Y nos preguntamos si India va a ser la nueva China de los próximos 10 años, ¿sí? Justamente el crecimiento de India está siendo acelerado y es una de las razones por las cuales uno podría al menos intentar hacer ese ejercicio de transición de la China a la India para justamente tratar de ver si efectivamente ahí hay lugar para la consolidación de los precios de los commodities con ciertas señales mixtas, digamos, ¿no? Fíjense que, de hecho, el petróleo llegó a estar cotizando por debajo de los $70 la semana pasada, y los commodities de metales y de metales industriales, sobre todo, también estuvieron, digamos, con alguna tendencia un poquito ofrecida. Bajo este contexto, nada, estas son las carteras que nosotros tenemos. Recuerden que estas carteras modelos son las que nosotros iniciamos en el año 2021 y por lo tanto son carteras construidas con tres asset classes particulares. Las offshore son los ETF, algunas stocks discrecionales, muy poco esto, y algunos bonos del tesoro, siendo consecuente con lo que dijimos anteriormente, digamos, ¿no? Con lo que nos gustaba el tramo corto de la curva a niveles de tasa de interés por arriba del 5%. La semana que viene seguramente vamos a traer acá un panorama más completo de lo que son los fondos mutuos, que uno los puede operar a través de Pershing, pero estas son carteras que uno las puede operar tanto en Pershing, pero más market fit en la zona de Interactive Brokers. La conservadora, ahí hay un underperformance en la parte del ETF de acciones preferidas, que nosotros tratamos de generar alfa allí, justamente al ser acciones preferidas, el ETF, el PFF, teniendo una fuerte ponderación de bancos, de acciones preferidas de bancos, ha sido uno de los más golpeados por lo que comentaba anteriormente. Aún a pesar de que los indicadores o los ETFs bancarios como el XLF o mismo el PFF tienen mucha exposición de los bancos grandes, que son los que a priori deberían sacar provecho de esta caída de bancos regionales, la aversión al riesgo sobre el sector bancario es bastante generalizada a nivel de todo el mercado y eso te pega independientemente de la situación de solvencia y liquidez de esos bancos. De todas formas, fíjense que desde el lanzamiento de este portafolio, el overperformance sobre el benchmark es bastante significativo, más de 1000 BPs.
Y acá lo que hicimos de cara a mayo es sumar T-bills, el T-bill de vencimiento en octubre, el 26 de octubre, y bajamos un poco la exposición justamente a el PFF y también al ETF de Short Term Treasuries, el B corta GSH. ¿Por qué? Porque tiene algo de treasuries más largos de un año que ahí no nos empieza a hacer mucho sentido la tasa de interés por la inversión de la curva. En lo que es la cartera moderada, tuvimos una muy buena performance relativa de las acciones aristocráticas que pagan dividendos, pero nos han pegado en lo que va del año las apuestas más defensivas que tenían que ver con las posiciones value, ¿sí? Que habían andado muy bien durante el año 2022 respecto a las posiciones growth, y también todo lo que tiene que ver el sector de salud, identificado en nuestra parte por el XLB corta. Creemos y somos constructivos ahí que las valuaciones actuales en la zona de 12, 13, 14 años de price earnings nos hace mucho sentido hoy, considerando el resto del mercado y la expansión de múltiplos que tuvieron algunas empresas importantes del sector tecnología. Y obviamente el principal golpe vino por el lado de nuestra exposición de 10% de la cartera en el XLF, ¿sí? Que contribuyó con casi 6 puntos de performance negativo en lo que va del año. Estamos revisando esta posición, estamos analizando de cerca si hay un efecto contagio adicional. ¿Por qué? Porque creemos que efectivamente, si eso ocurre, aun cuando las grandes entidades bancarias están sólidas, no van a poder resistir, digamos, a un sell-off significativo. Para esto, decidimos a partir de mayo, como fue anunciado oportunamente, sumar T-bills a la cartera con vencimiento en septiembre y bajar la exposición en 5% del PFF. Y finalmente la agresiva, sí, la agresiva tenemos una performance en lo que va del año de casi 500 puntos básicos. Acá, obviamente, lo que nos jugó en contra en la cartera moderada nos juega a favor. Fíjense, Meta y Alphabet contribuyendo con un gran alfa a la cartera, esas posiciones en lo que va del año. Algunos rates del sector real estate comercial y de logística y de salud, como Iron Mountain y Omega Health Investor, también han venido pagando fuerte. Nos parece que es momento de ponerse un poquito más cautelosos con esta cartera, y por eso para mayo lo que decidimos fue cerrar la posición de Iron Mountain, que es un ETF de logística, de almacenamiento de datos, que nos había dado mucho. Nos parece oportuno tomar ganancia allí y disminuir en 2% la posición de small caps, mid small caps, debido a la perspectiva que tenemos justamente contra la desaceleración de la economía. Y sumamos aún, a pesar de ser una cartera agresiva, el ETF de bonos corporativos grado de inversión, el LQD, sumamos 10% para compensar un poquito esa mayor volatilidad que vemos hacia adelante. Con esto termino la parte de las carteras offshore. Le doy la palabra a Mateo para que nos dé su view de las carteras locales, hable un poquito de la dinámica de las últimas noticias a nivel local, y después volvemos a la parte de Q&A para cerrar la weekly de hoy. Impecable, Diego. Ahí voy a pisar de compartir. Así lo tomo yo. Fantástico. Bueno, yo voy a hablar más que nada de las carteras locales. Después a lo último hablaremos un poquitín de lo que está pasando por acá, digamos, pero de los dos sucesos relevantes de la semana pasada. Pero bueno, vamos a empezar un poco por las carteras, ¿sí? Que hace bastante que no las veíamos. Cartera conservadora. ¿Qué cambios hicimos un poco? Perdón. ¿Qué cambios hicimos de cara a mayo, digamos? Como les hemos mostrado, cambiamos lo que fue la ley de mayo y la LECER mayo por bonos duales, ¿sí? Julio y LECER junio, ¿sí? Aprovechamos que justamente no teníamos vencimientos en esos plazos y directamente sumamos ahí para que no se nos abarrote, digamos, directamente con más LECER julio, ¿sí? Entonces, está bien, cargamos tanto dual como LECER, pero creemos que pueden ser dos instrumentos con dinámicas distintas de cara hacia adelante.
¿sí? El dual obviamente viene con una tasa negativa, porque se está pagando la opción sobre tipo de cambio, ¿sí? Que siempre hay, mientras que la LECER la hemos comprado a tasa positiva, entonces por ese lado ayuda a recuperar parte de ese rendimiento, ¿sí? Fantástico. Como vemos, el mes de abril tuvimos un pequeño overperformance, ¿sí? De 25 BPs. La verdad que, bueno, un overperformance de 25 BPs en una cartera conservadora tampoco es tan pequeño para lo que es tratar de seguir el SER, que la verdad que no está para nada fácil y más con tasas negativas en los instrumentos SER. Vemos que todos los instrumentos le ganaron al benchmark, ¿sí? Por más o por menos. Obviamente, la LECER Mayo nos metió un rendimiento del 7% mensual, mientras que el benchmark un 6,51. Muy bien. Pero bueno, no me voy a rogar que la ley de mayo superó por mucho porque tenemos 6,52 contra 6,51, digamos. O sea, eso está en verde meramente por la regla, digamos, condicional de Excel. El compás ahorro, como siempre, sigue un poquitito atrás, ¿sí? El compás tiene cara de que capaz que si vemos algún despeje de las posibles amenazas, ¿sí? A la curva cero más a largo plazo, quizá podamos hacerlo, pero podamos mirarlo, pero en este momento no parece momento de tomar una apuesta así. La verdad es que, como ven, varios rindieron por encima de lo que es la inflación. Esto da por una compresión de tasas reales. Si veníamos de tasas reales positivas en los meses anteriores y vemos que eso está bajando, o sea, nos están devolviendo algo de lo que nos quitaron hacia fines del año pasado, cuando subían las tasas reales. Pero bueno, nos mantenemos todavía cautelosos de estirar la duration, más que nada, sí, más que nada, porque en las próximas licitaciones, sí, esta semana deberían ya anunciar la próxima licitación para la LECER Mayo, podríamos ver si ya empiezan a incluir instrumentos post-paso, ¿sí? Para ver cómo toma el mercado una cosa así y para tener algún tipo de lectura, comprensión de cómo pueden llegar a ser el rollover de cara a las pospaso, ¿sí? Al periodo pospaso. Que por ahora parece larguísimo plazo, pero bueno, son 3 meses, digamos. Eh, También lo que tenemos es que probablemente en los próximos meses sea muy difícil tratar de conseguir que asegurar un rendimiento por encima del benchmark, más que nada porque va a estar muy complicado conseguir tasas reales positivas, ¿sí? Muy complicado, por la expectativa de alta inflación, por la cobertura de la inflación, por más de que podamos ver subas de tasa del Banco Central, vamos a ver cada vez más tasas negativas, con la salvedad, digamos, de lo que pueda llegar a pasar pospaso, pero bueno, si tenemos tasas muy positivas pospaso, vienen con otro riesgo, claramente, ¿no? Dentro de la cartera moderada, migramos parte de la posición de Galileo Premium a Johnson Johnson. Esto ya lo habíamos comentado, que el Galileo Premium en general es una herramienta interesante para tratar de llevar algo parecido al tipo de cambio, pero la verdad es que nos venía dragueando un poco, digamos, y preferimos quizás subirnos un poco más a CDRs, tomando un poco más de riesgo, pero porque creemos que justamente el papel Johnson Johnson se amerita el riesgo. Ahora vamos a hablar de eso. Dentro de lo que es el mes, tenemos un overperformance bastante considerable, sí, 218 puntos básicos, ¿sí? De estos 218 puntos básicos, vemos que en cada una de las estrategias la cartera le ganó, ¿sí? a esa, la estrategia SER, dólar y Merval, en todas se ganó. También vemos que los instrumentos, digamos, vienen también bastante bien respecto de sus propias estrategias, ¿sí? Acá vemos que el SER en el periodo rindió un 6,51 y ambos instrumentos quedaron por encima. El dólar un 9,85 y tenemos tanto a Walmart, tanto a Berkshire, el Galileo Premium justamente no, y eso es lo que también estamos cambiando, por encima, digamos, de el dólar, mientras que el Merval tenemos a Bebar casi empatándole y Transportadora de Gas del Sur bastante bien. Entonces, por ese lado, vemos que vamos a mantener la mayor parte de estas tenencias. Como decíamos, Galileo Premium, quizá estamos bajando un poco la exposición a obligaciones negociables y preferimos un poco más de riesgo CDR.
y justamente Johnson Johnson tiene bajo beta, que es una de las posturas que buscábamos para esta cartera, y además del bajo beta tiene, se le acaban de liberar unos juicios, ¿sí? Que tenía, o sea, unos juicios por una cuestión de unos medicamentos que le venían trayendo problemas, entonces se quita del panorama una amenaza, por lo que nos agradó un poco la idea del papel como bajo beta. En lo que refiere a la agresiva, acá no tenemos cambios, ¿sí? No tenemos cambios, pero tampoco tenemos muy buena desempeño, ¿sí? Tuvimos un underperformance de 326 BPs, bastante pobre, ¿sí? El rendimiento respecto de, el benchmark, ¿sí? Recuerden que es Merval más unos puntos. Entonces, solo vemos que dos de los activos, no puedo decir de acciones, digamos, dos de los activos, porque uno es un fondo, em, superaron al benchmark. El gran drag, pero gran drag, severo, digamos, fue Mirgor, ¿sí? Que era la nueva incorporada. De todas formas, déjenme tener un poco de fe en la ensambladora, digamos, porque este mes viene bastante bien y podemos llegar a ver algún tipo de recupero por sobre lo que veamos, por sobre el benchmark, digamos. Este mes, la verdad es que se liberó, había bastante venta colocada ahí en la zona de esos precios, pero vimos en las últimas ruedas una importante suba justamente en Mirgor. La verdad es que estamos esperando un poco de recuperaciones del mercado local después de toda la volatilidad cambiaria que hubo, que nunca es buena para el mercado, digamos, así que en general se toman risk-offs. En este caso, como decíamos, Mirgor y Pampa están en la mira. Mirgor, la verdad que está ahí, la verdad que en la mira, pero tampoco estamos muy, o sea, tampoco es que directamente lo vamos a, ya está cerrado y le recomendamos vender en este preciso instante, quizás dejarlo correr un par de ruedas más y lo vemos a fin de mes a ver cómo sigue. Pampa, por su lado, la verdad es que como decíamos, quizás nos ha quedado un poco cargado esto en energéticas entre los fondos y Transener, así que por ese lado también vamos a ver si quizás no convenga rotar hacia algún otro sector para no estar cargado en energéticas. ¿Sí? También, lo mismo que decimos el mes pasado, tenemos un adecuado mix de sectores, el energético por verse, pero no nos parece que haya que cambiar demasiado este mix, ¿sí? Justamente quizá alguien puede llegar a decir que está infraponderado el sector bancario, pero bueno, el sector bancario tiene sus propios desafíos que en este momento hacen que quizá a veces lagueen un poco más que el resto de los papeles. En la cartera de CDR tuvimos una overperformance, así que por ese lado cumplimos con los objetivos y un poco más, pero vamos a hacer un cambio, ¿sí? De IWM, ¿sí? El fondo, el ETF del Russell 2000, por Johnson Johnson. Ya Johnson Johnson explicamos un poco las causas del optimismo, digamos, por más que nada por este juicio. IWM venía bastante, o sea, venía dragueando bastante la cartera, veníamos ya de por sí recortando la posición, ahora esta vez lo recortamos un poco más, ¿sí? Y sumamos a Johnson Johnson al mix, ¿sí? Russell 2000 queda con la ponderación más baja, en 5% de toda la cartera, mientras que el resto se mantiene bastante decente. Tanto Microsoft como Berkshire, la verdad que nos ayudaron muchísimo, apuntalaron muchísimo la cartera y son buena parte del overperformance que tuvimos en este mes. Berkshire venía de unos meses en el cual venía dragueando un poco, pero la verdad es que, como decíamos, esto es una cartera un poco más a largo plazo y de esperarla dio sus frutos. Los bancos, más que nada, dieron un buen desempeño, ¿sí? La verdad que es bastante por encima del benchmark, si lo miramos en términos de relativos. El problema es que, bueno, seguimos con problemas severos, digamos, en el sector bancario, más que nada en los bancos locales. Como comentaba Diego, Pacific West está bastante complicado. eh, no por la situación propia del banco, sino por la volatilidad que tiene y eso se contagia hacia otros papeles. Así que por ese lado estamos viendo que quizás, bueno, no está en la mira para bajarla, digamos, pero
interesaría quizás algún banco un poco más grande, que esos están ganando un poco más de terreno dentro de lo que es el sector bancario estadounidense. Bueno, hablando de dos cosas, así no nos pasamos de tiempo, que han sucedido. Primero tenemos la inflación de abril, ¿sí? 8,4%. ¿Qué puede decirse de este dato? Que no sé, empezar diciendo que fue terrible. La verdad que fue bastante complicado. Se esperaba 7 y largos, digamos, y fue aún peor, ¿no? Tenemos una inflación general de 8,4% y una inflación núcleo de 8,4%, lo cual es aún terrible, ¿sí? Porque lo único que ancló, ¿sí?, a la inflación fue los regulados, ¿sí? Ya que los estacionales los tenés por encima del 12%. Esto es terrible, un dato terrible, muy desesperanzador, porque incluso se estima que mayo va a ser peor, ¿sí? Algunas mediciones de alta frecuencia semanales dan para las dos primeras de mayo, 2 semanas de mayo, 3% semanal en cada semana, en alimentos, por ejemplo. Entonces, eso no va a aflojar, digamos. Recuerden que hay diferencias incluso con la medición de Cava, ¿sí? A Cava le dio 7,8%, parecía que venía mal, y esto viene peor, más que nada porque Cava se focaliza más en servicios, mientras que inflación de INDEC se focaliza más en bienes, ¿sí? Y pondera bastante lo que es alimentos, ¿sí? Comida, que justamente pasó los dos dígitos, ¿sí? Lo tenemos en 10% y chirolas alimentos. Entonces, la verdad es que parece que el dato de mayo no va a mostrar una mejora significativa en lo que vaya a ser el índice de inflación. Ya varios están diciendo que 7, ya pasamos de la dinámica donde 5 parecía ser piso a que ahora 7 parece ser piso. Entonces, por ese lado, la verdad es que no somos muy optimistas para los próximos meses, y también se justifica la mayor demanda en los activos SER que hablábamos antes. Si vemos un poco también cómo se dio esto, fíjense que, como decíamos antes, alimentos y bebidas no alcohólicas están en 10,1. La que más sube es prendas de vestir y calzado, nuevamente está en el podio, nuevamente lo tenemos ahí. Vemos también que las inflaciones interanuales todavía se mantienen por encima de las 3 cifras, ¿sí? Tercer mes consecutivo que eso suceda. Entre la interanual, ¿sí? Obviamente estamos hablando de la interanual, no la anualizada, ¿sí? Porque la verdad que anualizar un 8,4% va a dar una cifra horrible, terrible y aún más desesperanzadora, digamos, que ver un 8,4% mensual. Pero bueno, o sea, eso sería asumir de que esto se va a mantener igual o peor durante 12 meses, ¿sí? O sea, esto acá, la interanual al menos es un hecho, ¿sí? Algo que realmente suceda observable. También vemos una inflación acumulada en los primeros 4 meses del año del 32%, también un dato desesperanzador. Por eso también nosotros nos mantenemos cautos, más que nada también recomendamos algunos activos SER de corto plazo, y ver, la verdad es que creo que hace un mes que estamos diciendo que en cualquier momento llega el bautismo de fuego con los instrumentos pospaso, pero me parece que sería una buena forma de ver qué apetito tiene el mercado y qué va a hacer el mercado cuando eso llegue. Yo no creo que el rollover se vaya a cero post-paso, básicamente porque hay dinero que sí o sí tiene que entrar, digamos, o sea, el cash management, los fondos, los bancos, muchos tienen que entrar, hay que ver cuánto merma eso, cuánto se trata de esquivarlo por el momento. Bueno, pero algo hay que hacer, ¿no? Con semejante inflación, con 8,4% de inflación, algo hay que hacer. Y como la inflación salió un viernes, las medidas salieron durante el fin de semana. No se hicieron esperar las medidas. Y acá tienen todas las medidas. La verdad es que no voy a analizar una por una, porque bueno, creo que ya todo el mundo las vio, salió en todos los diarios. Si no, las pueden ir leyendo. Después recuerden que les vamos a pasar la presentación, todo lo pueden pausar y leer cada una. Muchos están hablando de las no medidas, porque la verdad es que tampoco parece un volantazo lo suficientemente fuerte como para tratar de atajar un 8,4%, y encima algunas de ellas, la verdad es que traen complicaciones mismo a la inflación, y traen otras complicaciones a otras áreas, digamos, que ya de por sí está bastante complicado.
Primero, ¿sí? Una de las que más se habla en todos lados es el Banco Central sube la tasa del plazo fijo a 97%. ¿Sí? 91 a 97, 600 puntos básicos. Fantástico. Esto se anunció un domingo. ¿Sí? Todavía no tenemos subasta del ELIC hasta dentro de un rato. Entonces, ¿qué pasa? 97% que van a tener que pagar los bancos de plazo fijo es con una suba de la tasa del ELIC y suba de tasa de pase probablemente del mismo calibre. Suba la tasa del ELIC lo mismo, la tasa de pase sube menos, no sube y lo llevan a los bancos, los obligan a los bancos a pagar, a ir a pérdida con los plazos fijos. Bien, eso está por decirse. Creemos nosotros que vamos a ver una suba de tasas del LIC, queremos creerlo, la verdad que el horno no está para bollos para agregar una crisis bancaria, digamos, en caso de obligar a los bancos a hacer plazos fijos a pérdidas. Entonces, no creo que veamos la tasa del LIC en el mismo nivel hoy, sino que probablemente la veamos más alta. Como saben, cada vez que sube la tasa del ELIC, yo les mando lo mismo, de que hay una oportunidad, que suben las tasas de caución, ya conocen un poco ahí ese relato, así que ya sabemos que probablemente si eso sucede, vamos a ver más tasa en money markets y más tasa en cauciones, ¿sí? Bien. Segundo, parece, bueno, nuevamente que la estoy leyendo una por una, pero no, es porque meramente algunas cosas me llaman la atención. En el segundo punto, exactamente, dice que el Becerra aumenta la intervención en el mercado de cambios, porque obviamente tanto Rubinstein como el comunicado del gobierno se habla de que la volatilidad del tipo de cambio no ayuda, y claramente no ayuda. Entonces van a tratar de intervenir aún más en el mercado de cambios, un mercado de cambios que, si estuvieron viendo cómo se comportan los bonos que se usan para tipo de cambio, está bastante ya de por sí, o sea, intervenido, digamos. Entonces, por ese lado, veremos qué significa esto. Si aumentar la intervención implica que quieran bajarlo nominalmente, no lo creo, porque realmente es un día un poder de fuego que en este momento no sé si se tiene, digamos. Recuerden la frase esa, el horno no está para bollos, es literal, digamos. Y acá lo que tenemos es que también se dice que administrará el ritmo del crawling peg, ¿sí? Este periodista, también disculpen que les pongo una captura de un tweet, me pueden llegar a decir para qué me ponen la captura del tweet, pero la verdad es que es el mejor resumen que vi de todo esto, digamos. Este periodista habla de administrar el ritmo del crawling peg. No sabemos qué eso significa. Puede ser subirlo, bajarlo, administrar. Administrar es una palabra lo suficientemente vaga como para que podamos sacar nuestras propias conclusiones. Pero hoy otro periodista, Marcelo Bonelli, estaba diciendo que se disminuirá el ritmo del crawling peg. A ver, no sé, yo la verdad que disminuir el crawling peg, obviamente sí te va a poner un efecto en inflación, sí, porque vas a tener que, te va a pisar, digamos, precios de algunos regulados, de algunas importaciones, obviamente eso va a ayudar. El tema es que en un planteo del dólar soja que viene un poco pobre la liquidación, para decirlo de alguna forma, y además una suba de tasa de interés con una baja del ritmo del crawling peg, como que podría empeorar aún más la cosa. No sé cómo se dará eso, la verdad que me interesa saberlo, en un ratito nos enteraremos, si no abrió ya y la verdad que me lo perdí porque estamos acá, ahora veremos a cuánto abre y si realmente lo disminuyen significativamente o si lo mantienen en este ritmo y lo mantienen, digamos, y no lo disminuyen. Así que por ese lado veremos, eso está por verse. Después, algunas medidas, como por ejemplo bajar la tasa de la hora 12, bueno, y las tasas de interés a pagar el mínimo. O sea, un nuevo plan de AFIP, deuda corriente, etcétera. Eso es un aumento del gasto, por un lado, o una disminución de los ingresos, digamos, ¿no? Entonces, no va a ayudar en el frente fiscal. O sea, medidas que trataban, o sea, deberían también tener un frente fiscal, de hecho, parecería como que le están empeorando, digamos. Ninguna medida mejora el frente fiscal. Y eso con una financiación que puede llegar a estar complicada en los próximos meses. No sé cómo eso va a salir. Y luego habla de flexibilización de importaciones, ¿sí? Eh, a ver, flexibilización de importaciones. La verdad es que también el horno no está para bollos en el MULC, así que veremos también cómo se implementa esto. Esto es flexibilización de importaciones a lo que son alimentos, por ejemplo, se autoriza al mercado central a importar alimentos y verduras.
alimentos, perdón, frutas y verduras, que bueno, obviamente eso se da porque también estacionales tuvo un papel muy, muy, pero muy importante el mes pasado. Pero bueno, la verdad es que veremos cómo se da eso. También falta ver cómo se implementa un poco todo esto. Y además que también tenemos ropa, sí, indumentaria, que no tuvimos ninguna de estas medidas que apunta a eso, ni una flexibilización de importaciones, ni nada de ello. Así que eso quedará por verse. Por eso quizás algunos le dicen las no medidas, porque fuera de una suba de tasa de interés no hay otra que realmente creo que apunte mucho a la causa de la inflación y hasta algunas parecerían agravarlo. Sin más, veremos cómo funciona esto. Todavía esto nos faltan bastantes detalles de cómo se va a dar, de si realmente ahora el crawling peg lo disminuyeron, si van a tratar de bajar el tipo de cambio nominal en los mercados. La verdad que todavía nos falta, no puedo decir que esto va a salir muy bien ni muy mal todavía, solo digo que quizás tiene algunas inconsistencias con la situación. Preguntas, así no nos extendemos mucho. Bueno, buenísimo, Mate. Acá Lucía pregunta si con las medidas anunciadas el fin de semana cambia la operatoria para importadores. A priori no tenemos ninguna novedad más allá de estos lineamientos. O sea, si CNB conjuntamente a BCRA va a sacar alguna normativa adicional, por ahora, a esta hora de la mañana, todo sigue igual, ¿sí? Importador que accede al MULC obviamente no puede operar dólar MEP, ni contado con liquidación, ni CDRs. Por ahora eso es lo único que tenemos. Si quieren, mientras vuelcan alguna pregunta adicional, de lo que dijo Mate, esta semana entonces es importante ver primero si baja un poco la demanda de dólar link, si en definitiva se va a reducir el crawling peg, digamos, aún con una nominalidad de la inflación más alta. Hay que ver cómo se comporta eso, que se había ido bastante para el otro lado. Vimos muchos instrumentos dólar link con tasas negativas profundas. Después el Todos impacto listos. sobre cauciones, ¿no, Mate? A ver cómo pega eso, si efectivamente aumenta la LELIC, ¿sí? Y cómo pega eso en el mercado de cauciones, que había cerrado solamente a nivel de tasa de interés en pesos cercano al 82% de TNA a 30 días, los tramos más cortos cerca de 80. Sí, seguir monitoreando a ver qué pasa con las cauciones en dólares, sí que por alguna cuestión puntual del mercado hubo bastante más demanda las últimas 2 semanas, ¿sí? Pagándose hasta 3,5 o 4% anual en tramos que iban de 1 hasta 20 días. Y bueno, y efectivamente, cómo todo esto impacta en los activos SER. Mate lo dijo anteriormente, va a ser muy difícil encontrar de corto plazo instrumentos que tengan tasa de interés real positiva. Ahora, para aquellos que tengan, yo ya no llamaría apetito del riesgo, sino, digamos, cierta, audacia para cruzar el charco de las elecciones. Temeridad. Temeridad Sí, quizás es la palabra. bueno, sí, exacto. Ir viendo por ahí la curva SER de bonos soberanos 2024, porque ahí sí tenemos tasas de casi, en algunos casos, de doble dígito arriba del SER, con, lógicamente, el gran signo de interrogante de qué va a pasar con esa deuda. Pero, en definitiva, bueno, así se construye el mercado y así está dadas todas las cartas arriba de la mesa. Sí, Bueno, creo que no quizás hay. ahí, Sí, Mate. sobre lo que dice Diego, si quieren profundizar un poco más sobre el análisis de tasas y todo, el miércoles enviamos un Argentina Weekly Report sobre eso. Sepan que, bueno, subiendo la tasa, lo único que sucede es que se profundiza aún más, digamos, las conclusiones que sacamos ahí, porque justamente mostrábamos que con una suba de la tasa del ELIC se vieron las subas de tasa de caución. Piensen que si eso sucede ahora, vamos a ver lo mismo, un poco más atenuado porque la otra suba fue de 10 puntos porcentuales y en este caso en teoría sería de 6. Así que bueno, piensen que eso puede suceder. Sobre lo que dijo Diego sobre la curva a partir de 2024, sí, se la ve espectacular. El tema es que es para qué, digamos. O sea, yo, si alguien viene y me dice quiero hacer cash management, le diría que no lo haga, digamos, que no vaya a la curva 2024. Si alguno quiere hacer alguna apuesta sobre, como venimos diciendo también en los Argentina Weekly Report, de apreciación de largo plazo del tipo de cambio real, bueno,
sepa que está corriendo los riesgos que está corriendo todo el mundo que está dentro de la curva de pesos, de reperfilamientos. Sí, no sé si correr el riesgo, al menos también correr la volatilidad que eso pueda llegar a generar en esos precios, pero tener en cuenta, digamos, que la curva está en paridades relativamente baratas, ¿sí? De muy largo plazo, hablándolo, y también considerando que en un ambiente como un cepo, con un cepo cambiario, digamos, lo que puede llegar a pasar es que ante una salida tengas salida de capitales, digamos, de eso. Por eso también a veces recomendamos un poco el corto plazo, ir viendo que se consiga una tasa neutra, al menos, o sea, por así decirlo, y verlo. La verdad que la situación de tasas en pesos en el corto plazo está bastante complicada hasta que no tengamos una licitación con un instrumento post paso para ver cómo se lo toma el mercado. No sé si hay alguna otra pregunta o algo, y ya si no, creo que lo No, podemos. no, excelente, Mate. Con esto, si quieren, cerramos. Recuerden que el viernes también enviamos un reporte de fondos comunes de inversión con la oferta que tenemos en la casa y el ranking dividido por categorías. Por lo tanto, nada, Mate trajo el concepto de cash management, que es aplicable tanto a empresas como a personas en este momento, digamos, ¿no? Por el exceso de pesos que hay. Nada, ahí tienen los distintos instrumentos y distintas gestoras que ofrecen. Cualquier cosa estamos a disposición como siempre y nada, que tengan una excelente semana y bueno, vamos a ver cómo abre el mercado. Gracias, excelente semana. Adiós.